Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei Y7 2019 versus al Xiaomi Redmi Note 7. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Huawei Y7 2019 llega con un diseño elegante que aparenta ser premium sin necesidad de serlo, con unas maravillosas esquinas redondeadas bien estilizadas. Este terminal está construido con plástico y cubierto por cristal, además de destacar por sus colores que hablaremos más adelante. Algo negativo que presenta este dispositivo y en general los que están construidos o tienen terminaciones en cristal es que es fácil de dejar impregnadas las huellas dactilares en este, lo cual es algo evidente, tornándose sucio con mucha facilidad. El Y7 2019 nos da una buena sensación en mano y pesa lo justo y necesario para sentirse ligero, a la par que robusto. Posee unos marcos bien logrados en sus laterales y parte superior, pero que por desgracia se pierden en su parte inferior, para dar lugar al logo de la compañía. En sus dimensiones nos toparemos con 158.9 x 76.9 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 168 gramos. El Xiaomi Redmi Note 7 tiene un diseño que no llama la atención, sigue la línea de sus antecesores con un notch de tipo gota. Lo que hace Xiaomi para intentar destacar sobre el resto de alternativas del mercado es ofrecer un terminal en distintas combinaciones de colores, algo que hablaremos más adelante. Si bien es cierto que la carcasa trasera similar al cristal con una combinación metálica da buenas sensaciones, pero debemos tener en cuenta que este dispositivo tiene una base plástica en el interior, que sirve también como zona de encaste de su gran pantalla de 6.3 pulgadas con cristal 2.5D. La primera sensación al sostenerlo en mano no es la de un móvil barato. Poseemos unos marcos reducidos en sus laterales, pero que fracasan tanto en su parte superior como inferior. Este es un dispositivo de dimensiones correctas para una pantalla de 6.3 pulgadas y un peso de 186 gramos, influenciado en gran medida por la batería de gran capacidad que alberga en su interior. En sus dimensiones nos encontraremos con 159.2 x 75.2 x 8.1 milímetros de grosor. Para el Huawei Y7 2019 tendremos tres diferentes tonalidades, entre las cuales se encuentran el azul, negro y un bonito y llamativo tono rojo, que dependiendo de tu región podrás encontrar una u otra versión. Para el Xiaomi Redmi Note 7 tendremos tres diferentes tonalidades que dependiendo de tu país pueden estar o no presentes, entre ellas tenemos el color negro, azul y dorado. En mi país Colombia es más común encontrarlo en tonalidad azul. En cuanto a los laterales del Huawei Y7 2019, tendremos que en su parte derecha aloja el botón de bloqueo y desbloqueo, así como los de subir y bajar volumen. Es una posición realmente cómoda y común para estos botones. El dedo pulgar cae justamente sobre ellos y hace que el acceso sea fácil. El lateral izquierdo se reserva para el slot de la tarjeta nano SIM y microSD. En su parte superior guarda el micrófono secundario y el jack de 3.5 milímetros, algo que es de agradecer a esta compañía. Y por último, en su parte inferior están alojados los altavoces y el puerto micro USB 2.0, que sin ser tipo C es mejor que el puerto micro USB clásico, que cada vez más va en decadencia. En relación a la biometría, el Huawei Y7 2019 ofrece dos posibilidades, el lector de huellas óptico trasero y el desbloqueo facial en dos dimensiones. El primero, si bien no es de lo más rápido que hemos probado, funciona adecuadamente, también que eclipsa completamente el desbloqueo facial. La tasa de acierto es muy alta y se puede configurar para que hagas acciones, como bajar el panel de notificaciones o pasar de una foto a otra en la galería. El Xiaomi Redmi Note 7 contaremos con los botones de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho, sin ningún tipo de novedad. En su lateral izquierdo tenemos el slot para la tarjeta microSD. Este dispositivo cuenta con los botones de navegación en la pantalla, lo cual hubiese podido ser mejor aprovechado para disminuir sus marcos en su parte inferior. Otro componente que también se ha mantenido en el Redmi Note 7 es el jack de 3.5 mm situado en su parte superior, justo al lado de los puertos infrarrojos. Para su parte inferior tenemos los altavoces y el puerto micro USB, que en esta oportunidad es tipo C, con lo cual, como ya sabemos, mejora tiempos de carga y velocidad de transferencia de información. Este terminal nos brinda un lector de huellas trasero tradicional que ofrece, eso sí, un resultado excelente. Está colocado en la ubicación más cómoda, es rápido y muy fiable, nada que objetar en este elemento.
Antes de continuar con el video, quiero recordarte que estamos sorteando un magnífico iPhone 11. Si quieres saber cómo participar, dale clic en la tarjeta de la esquina superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla. Para el Huawei Y7 2019 nos toparemos con una única versión de 3 GB. Para el Xiaomi Redmi Note 7 nos toparemos con 3 versiones distintas de 3, 4 y 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 y 4 GB. En el Y7 2019, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Redmi Note 7 contaremos con 3 únicas versiones de 32, 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. En el corazón de este Y7 2019, Huawei ha instalado un procesador Snapdragon 450, un chip presentado por Qualcomm en 2017 para móviles de gama media. Está claro que no es un procesador capaz de soportar las aplicaciones o juegos más potentes del mercado, pero para un móvil de gama baja como el que estamos analizando, debería ser lo suficiente. Durante los días que hemos estado probando este modelo, no hemos tenido muchos problemas de rendimiento. Sí, es cierto que hemos notado en determinadas ocasiones que va un poco lento al escribir un mensaje o incluso usando alguna aplicación sencilla, como puede ser una red social. Notarás bastante retraso con respecto a la velocidad con la que tu dedo se desplaza por la pantalla. No lo recomendaríamos si eres una persona que usa de manera intensa el móvil, ya que ni en rendimiento 3D ni tampoco en el uso del día a día va a cumplir tus expectativas. En juegos de gran demanda gráfica podrá correr, pero notarás la presencia de lag e incluso colocando los gráficos en mínimo. No lo recomiendo si deseas un terminal para este uso. En el Redmi Note 7 contaremos con el procesador Snapdragon 660 de Qualcomm, el cual, como ya hemos visto antes, es muy capaz, consigue un rendimiento en la línea de los móviles de más de 600.000 pesos y si bien es un chip del año 2018, va a seguir dando guerra y ofreciendo un rendimiento más que suficiente durante algunos años más. De hecho, ofrece cierta aceleración de inteligencia artificial, que aunque no llega a la altura que ofrecen los chips Snapdragon 845, sí que permitirán sacar partido a las aplicaciones que empiezan a usar este tipo de optimizaciones. En nuestras pruebas de rendimiento, el Redmi Note 7 ha cumplido con creces sabiendo el chip que montaba. Mejor dicho, en términos de rendimiento te permitirá incluso jugar a Fortnite o PUBG Mobile sin ningún tipo de problema, con bastante fluidez, y en lo posible no encontrarás lag en su desarrollo. Huawei en su Y7 2019 ha elegido una buena batería, con una capacidad más que suficiente para un uso básico de este móvil, es decir, cuenta con 4000 mAh de batería, que nos ha durado bastante. Es cierto que no contamos con carga rápida, ni tampoco inalámbrica, pero su batería tarda en cargarse por completo más de 2 horas, y para cargar la mitad deberás contar con unos 50 minutos de espera. Estos 4000 mAh se traducen en una autonomía entre 6 y 8 horas de pantalla activa, según el uso que hagas de él. Algo de resaltar es que contaremos con varios modos de ahorro de batería, uno sencillo como el que podemos encontrar en todos los móviles y otro que Huawei ha bautizado como modo de ahorro de batería ultra, con el que podrás elegir una serie mínima de aplicaciones para usar y el resto de funciones quedarán bloqueadas para consumir lo menos posible. Este Redmi Note 7 mejora su batería llegando a los 4000 mAh y consigue que nos olvidemos de tener que pasar por el enchufe todas las noches. Sobre el papel ya teníamos la intuición de que iba a ofrecer una buena autonomía y durante nuestra semana de uso no nos ha defraudado. Sin duda, este es uno de los puntos más positivos con los que cuenta este terminal, pero a pesar de esto, la principal novedad del Redmi Note 7 está en el puerto de carga, y no nos referimos al pequeño LED de notificaciones incorporado en la parte inferior, sino a la compatibilidad con Quick Charge 4 a través de su puerto USB tipo C,
lo cual recorta el tiempo de carga de la batería. Mejor dicho, en nuestras pruebas hemos visto cómo el tiempo de carga ronda la hora y 40 minutos, aunque tenemos un buen sistema de carga rápida durante los primeros 30 minutos que nos permite pasar el 50% de la batería. En el día a día obtenemos alrededor de las 8 horas de pantalla, llegando con facilidad al día y medio de uso. Es una autonomía excepcional, aunque no es el mejor resultado que hemos conseguido con un terminal de 4000 mAh. El Huawei Y7 2019 se ha presentado con el sistema operativo Android 9.0 Pie, con una capa de personalización EMUI 9.0. Para el Xiaomi Redmi Note 7 encontraremos la versión del sistema operativo Android 9.0 Pie, que viene cubierto con una capa no tan ligera como es la MIUI 10. La pantalla de este Huawei Y7 2019 es de 6.2 pulgadas, es un panel IPS LCD con una resolución de 1520 x 720 píxeles y una densidad de 220. Como ya hemos dicho antes, la pantalla intenta ocupar todo el frontal, con bordes finos en sus laterales y no tanto en su parte inferior. Posee un notch de tipo gota que molesta lo menos posible. Teniendo en cuenta el precio de este teléfono, no podemos pedir una de las mejores pantallas del mercado, como suelen ser las tipo Super AMOLED, pero nos hubiese gustado contar con una pantalla con más brillo, ya que a la hora de usar el móvil en el exterior y aún más en días soleados, el contraste podía fastidiarte un poco la visión de la pantalla. En términos de ángulos de visión, el panel de 6.26 pulgadas con formato 19:9 rinde muy bien, no encontrarás decoloraciones ni pérdida de brillo en ángulos de visión de hasta 45 grados. El Redmi Note 7 incorpora una pantalla de 6.3 pulgadas en formato 19.5:9, con una resolución Full HD de 2340 x 1080 píxeles, una configuración que nos arroja un dato de densidad de 409. En nitidez nos encontraremos con un nivel bastante habitual dentro de los gama media y totalmente esperada para mantener un buen nivel de detalle sin penalizar el rendimiento. No son las características técnicas de resolución lo que más debería importar. El panel utilizado viene con una tecnología tipo LCD y ofrece una cobertura de color NTSC de 84% con un contraste de 1500:1. ¿Cómo se traduce en el día a día? Tenemos una pantalla con colores naturales, pero tonos no tan intensos como los de una AMOLED. Para ser un panel LCD los colores son correctos y tenemos un panel de buena calidad, pero no estamos ante una pantalla que sorprenda por su calidad de imagen. El equipo fotográfico con el que cuenta el Huawei Y7 2019 es bastante sencillo, pero no por ello ha dejado malos resultados, salvo algunas excepciones, claro está. Se trata del mismo conjunto de cámaras que el del Huawei P Smart 2019, es decir, doble cámara trasera de 16 y 2 megapíxeles y una sencilla cámara frontal de 8 megapíxeles. Hablando de la cámara frontal, una de las principales desventajas es que no cuenta con inteligencia artificial, ni con el efecto desenfoque para darle más dramatismo a los selfies. Pasamos ahora al sensor de la parte trasera, donde sí contaremos con la ayuda de inteligencia artificial. Gracias a esta impulsa el resultado, aunque como veremos a continuación puede resultar algo excesiva en algunas escenas. Aquí también importan los gustos de cada persona, pues en muchas de las fotografías la diferencia entre usar o no la inteligencia artificial es simplemente de colores más intensos, es decir, satura los colores para darle un acabado más llamativo, como el que suele ver en redes sociales como Instagram, pero eso no quiere decir que sin ella la imagen se vea mal. Este terminal cuenta con reconocimiento facial, que sin sobresalir suficiente está presente en el dispositivo. No es que el Face ID de este modelo sea malo, pero su tecnología aún muestra más dudas que el lector de huellas. El Redmi Note 7 incorpora una cámara doble con un sensor principal de 48 megapíxeles y un sensor secundario de 5 megapíxeles. Al contrario que en su versión Pro, este Redmi Note 7 tenemos un sensor Samsung con una lente de apertura focal 1.8. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 13 megapíxeles con una apertura focal 2.0.
La doble cámara llega junto a la inteligencia artificial para mejorar los resultados, modo retrato para el frontal y grabación Full HD a 60 fotogramas por segundo. De día las imágenes obtenidas son muy buenas y con un alto nivel de detalle. El enfoque no es el más rápido, pero el resultado es bastante bueno y por ejemplo en comparación con el Mi A2 supone un salto adelante. El mayor problema de la cámara quizá es con los colores, no nos resultan tan naturales como desearíamos y en las zonas oscuras no termina de iluminar suficiente. Si activamos el modo HDR o la inteligencia artificial, lo que se consigue es justo lo contrario, las imágenes están algo lavadas y los colores pierden intensidad, aunque sí se consigue más detalle en las sombras. Aún así, el resultado es muy equilibrado y las imágenes son suficientemente llamativas. Este terminal cuenta con reconocimiento facial, que en muchas ocasiones está desactivado, pero que si cambiamos la región del dispositivo en la configuración, podremos utilizarlo fácilmente, pues funciona de una forma correcta, no es el mejor pero tampoco el peor. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei Y7 2019 es de 460.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.627 pesos mexicanos, que a su vez son $133, que equivalen a 119 euros. Para el Xiaomi Redmi Note 7 es de 550.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.156 pesos mexicanos, que a su vez son $160, que equivalen a 143 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Huawei Y7 2019 le gana al Xiaomi Redmi Note 7 únicamente en precio. Por su parte, el Xiaomi Redmi Note 7 le gana ampliamente al Huawei Y7 2019 en los siguientes aspectos: diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, software, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son personalización y batería. En esta oportunidad quisimos complacer a un suscriptor que desde hace varias semanas nos insistió con este enfrentamiento, aunque desde un comienzo sabíamos que era totalmente descabellado, pues el Redmi Note 7 a mi parecer es uno de los mejores dispositivos del año. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.